Hola mis amadas hermanas, buenas tardes para cada una de ustedes. Gracias a Dios por la vida, por la salud, por esta nueva oportunidad que nos da de poder estudiar juntas su santa palabra. En esta tarde, después de saludarlas y desearles que tengan un bendecido jueves, quiero compartir con ustedes una historia que se encuentra allí en Éxodo, el capítulo 32, a partir del pasaje número 15. Pero antes quisiera que hagamos memoria, ¿sí? Vamos a ir al capítulo número 19 de Éxodo, donde la palabra relata que Israel se prepara para ir a los pies del monte Sinaí. Y en el pasaje 24, Jehová le dice a Moisés: Ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. También en el capítulo número 20 encontramos cuando Dios relata de forma verbal los 10 mandamientos al pueblo de Dios. Dice el pasaje número 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Y ahí encontramos el relato de los 10 mandamientos hasta el pasaje número 17. En el pasaje número 18 del capítulo 20 dice de la siguiente manera: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces el pueblo, escuchando la voz de Dios, siente temor y le dice a Moisés que suba a él a hablar con Dios para que pueda recibir los 10 mandamientos y así ellos puedan conservar su vida. Pero ¿qué sucede cuando después de que Moisés sube, ¿sí? Luego de que Dios haya relatado en forma oral los mandamientos al pueblo, Moisés sube a buscar esos mandatos por orden de Dios? En el capítulo 32 encontramos que cuando Moisés acaba de hablar con Dios en el monte Sinaí, Dios le da 2 tablas escritas con el dedo de Dios. Entonces podemos observar que luego de que el pueblo sienta ese temor, ese miedo, ese respeto al escuchar la voz tronante de Dios, Moisés sube y Dios le entrega 2 tablas con las leyes escritas con el propio dedo de Dios. Esta gran maravilla que podemos conocer leyendo la santa palabra. Mientras Moisés está en el monte Sinaí esperando que Dios le entregue esas tablas, el pueblo empieza a desesperarse, por decirlo de alguna manera. Comienza a sentir dudas, comienza a sentir incertidumbre, y como Moisés estaba demorando, el pueblo decide pedirle a Aarón que haga un becerro de oro. Entonces, cuando Aarón accede a ese pedido, Moisés viene bajando del monte y escucha algo. El capítulo 32, pasaje 15. Y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados. De uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¡Qué maravilla! Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y Moisés, un hombre ya con experiencia, dijo:
no es voz de alarido, ni voz de alaridos fuertes ni débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Y acá me quiero detener un ratito para que podamos conversar. ¿Por qué Moisés ardió en ira? ¿Por qué Moisés arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte? ¿Qué nos imaginamos nosotras? El pueblo, habiendo escuchado, habiendo visto cómo el monte humeaba cuando Dios hablaba con Moisés y habiendo sentido la presencia de Dios, el pueblo se desenfrenó y quiso ver con sus propios ojos un Dios, algo que a nuestro Padre Celestial no le agrada. Porque a Dios lo que le agrada es que podamos creer sin ver, que podamos creer a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, quedarnos con esta reflexión, que no necesariamente tenemos que ver nada, ni escuchar nada de parte de Dios, solamente creer en su santa palabra. Luego de que Moisés rompe las tablas, le hace un reclamo a Aarón y le dice: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Que nada ni nadie entorpezca nuestra relación con Dios, ningún pedido extraño, nada fuera de lo normal, nada fuera de lo natural nos haga apartar de lo que Dios estableció en su santa palabra. Y respondió Aarón: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Y acá también me quiero detener. Muchas veces nosotras, nuestros hermanos, nuestros hijos, la iglesia se ve inclinada hacia el mal, hacia cosas que a Dios no le agradan. Que podamos meditar antes de realizar cual o tal actitud, o de proceder, o de hacer algo, que podamos meditar. ¿Será que a nuestro Dios le agrada? ¿Será que no voy a cometer un pecado ante los ojos de nuestro Padre Celestial? Entonces, que nos podamos quedar con esto, que nos podamos quedar con que Moisés, en su liderazgo ante el pueblo de Israel, siempre quiso que el pueblo sea obediente, siempre quiso que el pueblo tenga la bendición de Dios. Y Moisés, al terminar el relato en el capítulo 32, el pasaje 31, le ruega a Dios: te ruego pues que este pueblo que ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Muchas veces, si bien no podemos comparar a nuestros líderes en la iglesia con Moisés y con los grandes líderes que Dios puso al frente en la antigüedad, muchas veces nuestros líderes oran, piden, claman por el pueblo. Que podamos nosotros ser ayuda, que podamos ser colaboradores, que podamos ser obedientes a la palabra de Dios, sumisos a la palabra de Dios, para que juntos, como Moisés quería llegar junto con su pueblo en obediencia ante Dios, que nosotros juntos con nuestros líderes también podamos llegar a la presencia de Dios en aquel día, en aquel reino que tanto anhelamos. Entonces, que ese amor que tuvo Moisés lo podamos ver también en nuestros hermanos, pastores, diáconos, evangelistas, que luchan y que velan por las almas de la iglesia. Desearles ricas bendiciones a cada una, que podamos seguir en crecimiento, que todo lo que hemos escuchado sea de gran reflexión para cada una de nosotras.
Hasta el próximo videíto, si Dios lo permite.